Trabajo en una pequeña gasolinera en las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo. Mi turno es el nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La mayoría de las noches son tranquilas, casi monótonas, con apenas unos pocos clientes que se detienen a llenar sus tanques o a comprar alguna bebida energética para mantenerse despiertos en su camino a casa. Siempre he pensado que mi trabajo es seguro, aburrido incluso, hasta hace unas semanas cuando todo cambió. Recuerdo que esa noche hacía un frío intenso. La calefacción de la tienda no funcionaba bien y tenía que calentarme con un pequeño radiador eléctrico que había traído de casa. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando él llegó. Conducía un viejo sedán negro, un modelo de los años 80, con la pintura descolorida y abolladuras por todas partes. Lo había visto antes, un cliente habitual que siempre venía a horas intempestivas. Siempre me había parecido un poco raro, pero nunca le di demasiada importancia. La mayoría de las personas que pasaban por la gasolinera a esas horas eran extrañas de alguna manera. Él salió del coche con su aspecto habitual, un hombre en sus 40s, cabello negro y lacio, siempre con una expresión de cansancio y ojos oscuros que parecían vacíos. Llevaba puesto un abrigo largo y raído que parecía haberse quedado atrapado en otra época. Se dirigió a la bomba de gasolina número 3, como siempre, y comenzó a llenar su tanque. Algo me hizo fijarme más en él esa noche. Tal vez fue la forma en que sus manos temblaban ligeramente o como sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera esperando algo. Terminé de organizar unos productos en los estantes y me acerqué a la ventana para observarlo más de cerca. Fue entonces cuando noté una mancha oscura en el maletero de su coche. Parecía ser sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi primera reacción fue pensar que tal vez había atropellado a un animal en la carretera, pero algo en mi interior me decía que era algo más siniestro. Me quedé observando, intentando no parecer demasiado obvio. Él terminó de llenar el tanque y se dirigió hacia la tienda para pagar. Su andar era lento, casi arrastrando los pies, y cuando entró, pude percibir un leve olor a hierro en el aire, un olor que reconocí inmediatamente como sangre fresca. Pagó sin decir una palabra, como de costumbre, y se dio la vuelta para irse. Algo en mí, tal vez la curiosidad o el instinto de supervivencia, me hizo preguntarle si todo estaba bien. Se detuvo en seco, sin girarse, y por un momento pensé que no iba a responder. Pero luego, sin volverse, dijo con una voz apenas audible, «Todo está bien». Algo en su tono me hizo dudar de sus palabras. Salió de la tienda y vi cómo se dirigía a su coche, pero en lugar de irse inmediatamente, abrió el maletero. Lo que vi entonces nunca podré olvidarlo. Dentro del maletero había una mujer, atada y amordazada, con la cara llena de golpes y sangre. Sus ojos me miraron con desesperación, pidiendo ayuda. Antes de que pudiera reaccionar, él cerró el maletero de golpe y se subió al coche. Arrancó el motor y se fue, dejándome paralizado de miedo y confusión. Después de que el coche desapareció en la oscuridad de la noche, traté de reunir mis pensamientos. Debía hacer algo, pero el miedo me tenía paralizado. No podía simplemente ignorar lo que había visto. Mi primera idea fue llamar a la policía, pero ¿y si no me creían? No tenía pruebas, solo mi palabra contra la de un hombre que podía ser extremadamente peligroso. Finalmente, tomé el teléfono y llamé al 911. Traté de explicar la situación lo más claramente posible, pero mis palabras salían atropelladas por el miedo y la ansiedad. La operadora me aseguró que enviarían a alguien para investigar y me pidió que permaneciera en la línea. Mientras esperaba, no podía dejar de pensar en la mujer en el maletero. ¿Estaría viva? ¿Podría salvarla? No pasó mucho tiempo antes de que llegara un coche patrulla. 2 oficiales bajaron del vehículo y se dirigieron hacia mí. Les conté todo lo que había visto y ellos tomaron notas, haciendo preguntas para aclarar los detalles. Parecían tomarse mi testimonio en serio, lo que me dio un poco de alivio. Los policías decidieron hacer una búsqueda en la carretera cercana, esperando encontrar el coche del hombre. Mientras tanto, me pidieron que permaneciera en la gasolinera y que llamara si volvía a ver algo sospechoso. Les di una descripción detallada del vehículo y del hombre, esperando que eso les ayudara a encontrarlo.
Pasaron las horas y no recibí ninguna noticia de los oficiales. La noche parecía más oscura y fría de lo habitual, y cada sonido me hacía saltar de miedo. Traté de mantenerme ocupado, pero la imagen de la mujer en el maletero seguía rondando mi mente, torturándome con la idea de que quizás no sobreviviría. Cerca de las 4 de la mañana, el sedán negro regresó. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía creer que hubiera vuelto tan pronto, especialmente después de lo que había visto. Esta vez, no se detuvo en las bombas de gasolina. Condujo directamente hacia la parte trasera de la gasolinera, donde almacenábamos los contenedores de basura. Observé desde una ventana trasera, tratando de no ser visto. Vi cómo sacaba algo del maletero, envuelto en una manta. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que probablemente era el cuerpo de la mujer. Lo arrojó a uno de los contenedores y luego se fue rápidamente, sin mirar atrás. El miedo me había paralizado de nuevo, pero sabía que tenía que actuar. Salí corriendo hacia el contenedor, mis pasos resonando en la noche silenciosa. Abrí la tapa y, efectivamente, allí estaba la mujer, apenas consciente y gimiendo de dolor. Su rostro estaba pálido, y sus ojos apenas podían enfocarse en mí. La saqué con cuidado y la llevé al interior de la tienda, donde intenté calmarla y mantenerla despierta mientras llamaba de nuevo al 911. Esta vez, mi llamada fue más desesperada. Les dije que el hombre había vuelto y que había encontrado a la mujer en uno de los contenedores. La operadora me aseguró que enviarían una ambulancia y refuerzos inmediatamente. Mientras esperaba, traté de hacer lo que pude por la mujer. Le hablé suavemente, intentando mantenerla consciente, pero su estado era crítico. Finalmente, escuché las sirenas de la ambulancia y los coches patrulla acercándose. Los paramédicos llegaron primero y se encargaron de la mujer, mientras los oficiales me hacían más preguntas y revisaban el área en busca de pruebas. Esta vez, parecía que la situación se estaba tomando mucho más en serio. La mujer fue llevada al hospital y yo tuve que quedarme para dar mi testimonio completo. Me sentía agotado, tanto física como emocionalmente. La policía me agradeció por mi ayuda y me aseguraron que harían todo lo posible por atrapar al hombre. Sin embargo, sabía que la noche aún no había terminado para mí. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos. La policía encontró más pruebas en el contenedor y en el área circundante, pero el hombre seguía prófugo. No podía sacarme de la cabeza su mirada fría y vacía. Me sentía vigilado, como si él pudiera aparecer en cualquier momento para terminar lo que había empezado. Una semana después del incidente, recibí una llamada en medio de la noche. Contesté, esperando que fuera la policía con alguna noticia, pero en lugar de eso, escuché una respiración pesada y luego una voz que reconocí al instante: no deberías haberte metido en mis asuntos. Colgué inmediatamente, temblando de miedo. Sabía que no podía quedarme en mi casa. Si él sabía dónde vivía, no estaba seguro en ningún lugar. Decidí ir a la estación de policía y contarles sobre la llamada. Ellos tomaron la amenaza en serio y me ofrecieron protección, pero no podía evitar sentirme vulnerable. Los siguientes días fueron un infierno. Cada sombra, cada sonido me hacía saltar. Apenas podía dormir y cuando lo hacía, tenía pesadillas con la mujer en el maletero y el hombre acechándome en la oscuridad. La policía patrullaba mi casa y mi lugar de trabajo, pero eso no me daba la paz que necesitaba. Una noche, mientras estaba en la gasolinera, escuché un ruido extraño proveniente de la parte trasera del edificio. Mi corazón se aceleró y traté de convencerme de que era solo el viento o algún animal, pero la paranoia me empujó a investigar. Tomé una linterna y salí por la puerta trasera, con la mano temblando. El ruido se hizo más fuerte a medida que me acercaba al contenedor de basura donde había encontrado a la mujer. Mi mente jugaba con mis miedos, imaginando lo peor. Cuando llegué, vi que la tapa del contenedor estaba ligeramente abierta. Tomé una bocanada de aire y la abrí de golpe, iluminando el interior con la linterna. No había nada, solo basura y restos de comida. Me sentí aliviado por un segundo, pero cuando me di la vuelta, lo vi. Estaba allí, de pie, a unos metros de mí, con una sonrisa siniestra en su rostro. El hombre del sedán negro.
No había huido como había pensado, había estado vigilándome, esperando el momento perfecto para atacar. No tuve tiempo de reaccionar antes de que él se abalanzara sobre mí. La linterna cayó al suelo y rodó, dejando la escena iluminada con un destello intermitente. Sentí el golpe de su cuerpo contra el mío y ambos caímos al suelo. Luché con todas mis fuerzas, pero él era más fuerte y parecía alimentarse de mi miedo. Me golpeó en la cabeza con algo duro y sentí un dolor agudo antes de que todo se volviera borroso. Mientras perdía la conciencia, lo último que vi fue su rostro, distorsionado por la ira y la locura. Sabía que si no hacía algo, no saldría vivo de esa noche. Desperté atado a una silla en algún lugar oscuro. El olor a humedad y moho llenaba el aire. Traté de moverme, pero las cuerdas cortaban en mis muñecas y tobillos. La cabeza me dolía y me costaba enfocar la vista. Frente a mí, en las sombras, vi una figura moverse. Era él. Te advertí que no te metieras en mis asuntos, dijo con esa voz fría y sin emoción. Se acercó y pude ver el brillo de un cuchillo en su mano. Ahora, vas a pagar por tu curiosidad. El terror me invadió y supliqué por mi vida, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. Se acercó más, levantando el cuchillo, y en ese momento pensé que todo había terminado. Pero entonces, un sonido fuerte resonó en la habitación, el sonido de una puerta siendo derribada. La policía había llegado. Escuché gritos y órdenes, y antes de que él pudiera hacerme daño, varios oficiales irrumpieron en la habitación y lo sometieron. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el alivio de ver que mi pesadilla estaba llegando a su fin. Desperté en el hospital, rodeado de enfermeras y policías. Me dijeron que la mujer que había encontrado estaba recuperándose y que habían logrado capturar al hombre gracias a una pista anónima. Sentí una mezcla de alivio y culpa, había sobrevivido, pero otras víctimas no tuvieron la misma suerte. El hombre fue identificado como un asesino en serie que había estado operando en la zona durante años, utilizando la gasolinera como su base de operaciones para deshacerse de sus víctimas. Gracias a mi testimonio y las pruebas encontradas, fue condenado a cadena perpetua. Aunque la justicia se había hecho, las cicatrices emocionales perdurarían. Dejé mi trabajo en la gasolinera y me mudé a otro estado, tratando de empezar de nuevo. Pero las noches aún traen recuerdos de aquella experiencia, y cada vez que paso por una gasolinera, no puedo evitar mirar con desconfianza, esperando no ver nunca más el rostro de ese hombre en la oscuridad. El niño de la gasolinera. Era una noche fría y silenciosa en la gasolinera donde trabajaba. El turno de noche siempre tenía una atmósfera diferente, una quietud inquietante que se colaba entre los autos que esporádicamente entraban a repostar. Me llamo Carlos y llevaba 5 años trabajando en esa gasolinera, ubicada en una carretera secundaria, lejos de la ciudad. Había visto muchas cosas extrañas durante mis turnos nocturnos, pero nada comparado con lo que estaba a punto de vivir. Todo comenzó una noche de otoño. La temperatura había bajado abruptamente y un viento helado soplaba a través de la estación de servicio. Estaba sentado en la pequeña cabina, leyendo un viejo libro de historias de terror para mantenerme despierto, cuando vi a un niño pequeño aparecer en el borde de la luz proyectada por los fluorescentes de la gasolinera. Parecía tener alrededor de 7 años, vestía un pijama sucio y descalzo, con el rostro pálido y ojos grandes y oscuros que reflejaban una tristeza profunda. De inmediato me levanté y salí para ver si necesitaba ayuda. El niño estaba parado junto a una de las bombas de gasolina, abrazándose a sí mismo para protegerse del frío. Su expresión era de desamparo absoluto. «Hola, pequeño», le dije suavemente, «¿estás perdido? ¿Dónde están tus padres?». El niño no respondió. Sus labios se movieron ligeramente, pero no emitió sonido alguno. Di un paso hacia él, y en ese momento, algo extraño sucedió. El niño simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Parpadeé, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. ¿Era posible que hubiera imaginado todo eso? Regresé a la cabina, inquieto y sin poder sacarme de la cabeza la imagen de ese niño.
La noche transcurrió sin más incidentes, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. Durante las siguientes semanas, empecé a notar que el niño aparecía cada vez con más frecuencia. Siempre en el mismo lugar, junto a las bombas de gasolina, y siempre desaparecía en cuanto intentaba acercarme. Decidí investigar un poco. Hablé con algunos de mis compañeros de trabajo y vecinos, pero nadie había oído hablar de un niño perdido en la zona. Una noche, después de haber visto al niño por cuarta vez, me quedé despierto hasta el amanecer buscando información en Internet. Encontré varios relatos de sucesos paranormales en gasolineras, pero ninguno coincidía con lo que estaba experimentando. Una noche, después de que el niño desapareciera una vez más, me encontré con un viejo cliente habitual, don Ricardo, un anciano que vivía solo en una cabaña cercana. Le conté sobre el niño, esperando que pudiera tener alguna explicación. ¿Un niño, dices?, preguntó, frunciendo el ceño. Eso me recuerda algo. Hace muchos años, hubo un caso de un niño que desapareció cerca de aquí. Creo que lo secuestraron. Nunca encontraron su cuerpo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Don Ricardo me contó más detalles. El niño se llamaba Martín y desapareció hacía más de 20 años. Fue secuestrado mientras jugaba en el jardín de su casa, apenas a unos kilómetros de la gasolinera. A pesar de la intensa búsqueda, nunca lo encontraron. Sus padres se mudaron poco después, destrozados por la tragedia. Esa misma noche, cuando el niño volvió a aparecer, decidí intentar algo diferente. En lugar de acercarme, me quedé en la cabina, observándolo. Noté que sus ojos estaban fijos en algo más allá de las bombas de gasolina, algo que yo no podía ver. Me armé de valor y salí, pero esta vez me dirigí a la parte trasera de la estación, hacia el bosque que bordeaba el terreno. El niño me siguió con la mirada, y por un momento creí ver una sombra moverse entre los árboles. Al día siguiente, durante mi tiempo libre, volví al bosque. Encontré un pequeño claro, cubierto de maleza y escombros. Algo me hizo cavar en el suelo. No tardé mucho en encontrar algo. Un pequeño objeto brillante atrapado en la tierra, una placa de identificación con el nombre Martín. Mi corazón se aceleró. Esto no podía ser una coincidencia. Sentí que estaba cerca de algo grande. No sabía si debía llamar a la policía o qué hacer. Decidí contarle a don Ricardo. Él, siendo el hombre pragmático que era, sugirió que buscáramos más pruebas antes de involucrar a las autoridades. Pasamos los siguientes días buscando en el bosque, encontrando pequeños indicios, juguetes viejos, fragmentos de ropa, pero nada concluyente. Una noche, mientras revisaba los viejos archivos del periódico local en línea, encontré un artículo sobre la desaparición de Martín. Había una foto de sus padres, devastados por la pérdida. Fue entonces cuando lo entendí. El niño no buscaba a sus padres, sino justicia. Su espíritu no podía descansar porque su cuerpo nunca había sido encontrado, y su secuestrador nunca había sido castigado. La siguiente noche, decidí enfrentar al niño. Cuando apareció, lo miré directamente a los ojos y le dije que sabía lo que le había sucedido y que haría todo lo posible por encontrar a su secuestrador. El niño no desapareció inmediatamente como solía hacer. En su lugar, su rostro pareció relajarse un poco, y sus labios se movieron ligeramente, como si intentara decir algo. Sentí una ráfaga de viento frío, y luego, se desvaneció. A partir de ese momento, mis encuentros con el niño cambiaron. Ahora parecía más persistente, como si tratara de guiarme hacia algo. Una noche, lo seguí a través del bosque hasta un viejo cobertizo abandonado. Adentro, encontré restos de una vida que había sido olvidada, un colchón sucio, juguetes rotos y en una esquina, una pequeña mochila infantil con el nombre Martín bordado en ella. Llamé a la policía. Les conté lo que había encontrado y, aunque eran escépticos, decidieron investigar. Excavaron el área y finalmente encontraron los restos del niño. Fue un momento desgarrador, pero también de alivio. Ahora sabía que el espíritu de Martín podría descansar. La policía reabrió el caso y pronto descubrieron que el secuestrador era un hombre que había vivido cerca de la gasolinera en esa época.
Había fallecido hace unos años, pero al menos la verdad había salido a la luz. Los restos de Martín fueron enterrados dignamente y sus padres, quienes habían regresado para el funeral, finalmente encontraron algo de paz. Después de eso, el niño dejó de aparecer en la gasolinera. La atmósfera en el lugar cambió, se volvió menos opresiva. A pesar de lo aterrador de la experiencia, sentí que había hecho algo bueno. Ayudar a Martín a encontrar la paz me dio un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Sin embargo, a veces, en las noches más oscuras y solitarias, todavía puedo sentir su presencia. No de manera inquietante, sino más bien como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que incluso en la oscuridad más profunda hay luz y esperanza. El parpadeo maldito. Mi turno en la gasolinera siempre comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Al principio, me gustaba la tranquilidad de la noche. Menos clientes, menos problemas, más tiempo para mí mismo. Pero esa tranquilidad se convirtió en una pesadilla hace unos meses cuando las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear. El parpadeo empezó de manera intermitente, algo que no me preocupó demasiado. Pensé que eran las típicas fallas eléctricas que pueden ocurrir en cualquier edificio viejo. Pero con el tiempo, el parpadeo se hizo más frecuente y, con él, comenzaron a suceder cosas que desafiaban cualquier explicación lógica. La primera vez que noté algo extraño fue una noche particularmente fría de octubre. Estaba detrás del mostrador, revisando el inventario, cuando las luces comenzaron a parpadear violentamente. Miré hacia arriba, molesto, esperando que volvieran a la normalidad. Pero en ese momento, escuché un susurro. Era apenas audible, como si alguien estuviera hablando en la habitación contigua. Me puse de pie y miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la tienda. El parpadeo cesó y el susurro desapareció, dejándome con una sensación de inquietud que no pude sacudir. Durante las siguientes noches, las luces parpadearon varias veces más y cada vez que lo hacían, sucedían cosas extrañas. Objetos pequeños, como bolígrafos y encendedores, se movían solos. Los oía caer de los estantes o deslizarse sobre el mostrador, pero siempre llegaba demasiado tarde para ver el movimiento en sí. Era como si una fuerza invisible estuviera jugando conmigo. El parpadeo de las luces comenzó a convertirse en un precursor de algo más oscuro. Empezaron a aparecer figuras en la periferia de mi visión. Eran sombras que se deslizaban por los pasillos de la tienda, figuras humanas hechas de pura oscuridad. Siempre estaban allí solo por un momento, y cuando intentaba mirarlas directamente, desaparecían. Una noche, mientras me servía una taza de café, las luces parpadearon nuevamente, y en el espejo de la sala de descanso vi una figura detrás de mí. Me giré rápidamente, derramando el café en el proceso, pero no había nadie allí. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un frío repentino que me recorrió la espalda. Decidí que necesitaba investigar lo que estaba pasando, aunque solo fuera para recuperar un poco de paz mental. Hablé con algunos de mis compañeros de trabajo, pero ninguno de ellos había notado nada extraño. Parecía que estas cosas solo sucedían durante mi turno. Comencé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura. Tal vez estaba demasiado cansado, demasiado estresado. Pero cada noche, cuando las luces parpadeaban, las extrañas ocurrencias continuaban. Empecé a investigar la historia de la gasolinera. Descubrí que el terreno donde estaba construida tenía una historia oscura. Antes de ser una gasolinera, el lugar había sido el sitio de un pequeño hospital que se había incendiado hace más de 50 años. Muchas personas murieron en el incendio, atrapadas en las llamas. La tragedia había sido prácticamente olvidada, enterrada bajo capas de tiempo y desarrollo urbano. Sin embargo, los rumores persistían. Algunos decían que las almas de los que murieron en el incendio nunca encontraron descanso. Con esta nueva información, volví al trabajo con una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba saber si los eventos que estaba experimentando estaban relacionados con el pasado del lugar.
Comencé a llevar un diario, anotando cada incidente, cada parpadeo de las luces, cada susurro, cada movimiento inexplicable de los objetos. El patrón era claro: cada vez que las luces parpadeaban, algo extraño sucedía. Una noche, las luces comenzaron a parpadear de manera más violenta de lo habitual. El zumbido de los fluorescentes llenaba el aire, casi ensordeciéndome. Fue entonces cuando vi una figura más clara que cualquier otra antes. Estaba en la entrada de la tienda, una sombra oscura y amorfa que parecía pulsar con una energía malévola. Sentí un frío glacial que se apoderaba de mí y los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes. No eran solo susurros, eran gritos apagados, voces desesperadas clamando por ayuda. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, con una determinación que me heló la sangre. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si una fuerza invisible me sujetara. La sombra se acercaba cada vez más, y el pánico se apoderó de mí. Cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrí, la figura estaba justo frente a mí. Podía sentir su presencia, una oscuridad tangible que amenazaba con consumirlo todo. En ese momento, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Los gritos cesaron, dejando un silencio que era aún más aterrador. Sentí una mano helada en mi hombro y un susurro, esta vez claro y directo, resonó en mi oído: «Ayúdanos». Las luces se encendieron de golpe y la figura había desaparecido. Caí al suelo, temblando y sudando frío. No podía quedarme allí. Salí corriendo de la gasolinera, dejando todo atrás. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Necesitaba respuestas y las necesitaba rápido. Volví a la gasolinera al día siguiente, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba allí. Fui al sótano, un lugar que siempre había evitado. Era un espacio oscuro y claustrofóbico, lleno de cajas viejas y equipo obsoleto. Al fondo del sótano, encontré una puerta que nunca había notado antes. Estaba cerrada con llave, pero logré forzarla. Dentro de la habitación, el aire era pesado y denso. Había una sensación de abandono y tristeza. En el centro de la habitación, encontré un altar improvisado. Había velas derretidas, fotos quemadas y símbolos dibujados en el suelo con tiza. Era claro que alguien había intentado realizar algún tipo de ritual aquí. Entre los objetos, encontré un diario viejo y polvoriento. El diario pertenecía a un antiguo empleado de la gasolinera, un hombre llamado Marcos. Sus últimas entradas hablaban de experiencias similares a las mías: luces parpadeantes, objetos en movimiento, susurros y figuras en la oscuridad. Marcos había intentado contactar con los espíritus, creyendo que eran las almas de las víctimas del incendio del hospital. Su última entrada mencionaba un ritual que había intentado para liberar a los espíritus, pero algo había salido terriblemente mal. Mientras leía el diario, las luces del sótano comenzaron a parpadear. Sentí una presencia detrás de mí y, al girarme, vi varias figuras oscuras, más claras que nunca. Eran las almas atrapadas, sus rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. Los susurros se hicieron más fuertes y pude entender sus palabras: «Libéranos». El miedo me paralizó por un momento, pero sabía que tenía que hacer algo. Seguí las instrucciones del diario de Marcos, reconstruyendo el ritual con los objetos que encontré en el altar. Encendí las velas, dibujé los símbolos en el suelo y recité las palabras escritas en el diario. El aire en la habitación se volvió aún más frío y las figuras comenzaron a rodearme. Sentí sus miradas, su desesperación, su esperanza. Mientras recitaba las palabras finales del ritual, una luz brillante llenó la habitación, cegándome por un momento. Los susurros cesaron y cuando la luz se desvaneció, las figuras habían desaparecido. La habitación estaba en silencio y por primera vez en meses sentí una paz profunda. Salí del sótano, sintiéndome agotado pero aliviado. Las luces de la gasolinera dejaron de parpadear desde ese día. Sabía que había liberado a las almas atrapadas y aunque la experiencia me había dejado marcado, también me había dado un nuevo propósito. Decidí investigar más sobre lo paranormal y ayudar a otros que pudieran estar enfrentando situaciones similares.
Pasaron los meses y la gasolinera volvió a su rutina normal. Mis compañeros de trabajo notaron el cambio en mí, pero nunca les conté toda la verdad. Sabía que muchos no creerían mi historia. Sin embargo, dejé una nota en el diario de la gasolinera explicando brevemente lo que había sucedido, por si acaso alguien más experimentaba lo mismo en el futuro. Mi vida cambió radicalmente después de esa experiencia. Dejé mi trabajo en la gasolinera y comencé a estudiar fenómenos paranormales de manera más seria. Me uní a un grupo de investigadores y comencé a viajar por el país, ayudando a aquellos que, como yo, se encontraban atrapados en situaciones que desafiaban la lógica y la razón. Cada caso que investigué me recordó la noche en la gasolinera, los susurros, las figuras en la oscuridad y el frío helado que se apoderó de mí. Pero también me recordó que, a veces, lo que más necesitamos es un poco de luz en la oscuridad, una mano amiga que nos guíe cuando todo parece perdido. Hoy, mientras escribo estas palabras, pienso en todos aquellos que están luchando contra lo desconocido, tratando de encontrar respuestas en un mundo lleno de misterio. Y aunque nunca sabré todas las respuestas, sé que cada pequeño acto de valentía, cada intento de ayudar a los atrapados entre este mundo y el siguiente, hace una diferencia. Porque a veces, liberar una sola alma perdida puede iluminar el camino para muchos otros. Esa fue mi historia, una historia de terror y redención, de oscuridad y luz. Y aunque el miedo sigue siendo una constante en mi vida, también lo es la esperanza. Porque en cada parpadeo de las luces, en cada susurro en la oscuridad, hay una oportunidad para hacer el bien, para traer paz a los atormentados y encontrar un propósito en medio del caos. La sombra de Javier. Trabajar en una gasolinera durante el turno de noche siempre me pareció un trabajo tranquilo. La mayoría de la gente evita detenerse en las estaciones a esas horas y el ambiente solitario, aunque a veces inquietante, me daba tiempo para pensar y reflexionar. Pero eso cambió hace unos meses, cuando empecé a notar una sombra que aparecía en el mismo rincón de la tienda todas las noches. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé que era un efecto de la iluminación, una ilusión causada por el parpadeo de las luces fluorescentes. Cada noche, alrededor de la medianoche, la sombra aparecía. Estaba en la esquina trasera de la tienda, justo donde se encuentran las estanterías con productos de limpieza. Al principio, solo la veía con el rabillo del ojo y, cuando me giraba para mirar directamente, desaparecía. Era fácil ignorarla, atribuirla a mi imaginación o a algún truco de la mente cansada. Sin embargo, con el paso de los días, la sombra se hizo más definida. Ya no era solo una mancha oscura en mi visión periférica, podía verla claramente, aunque seguía desapareciendo cuando intentaba enfocarla. No se movía, solo estaba allí, una figura oscura y amorfa que parecía observarme. Recuerdo una noche en particular, cuando me sentía especialmente cansado. Estaba rellenando las estanterías y, al girarme, vi la sombra de frente, claramente visible por unos segundos antes de desvanecerse. Esa noche, no pude quitarme la imagen de la cabeza. Empecé a sentirme incómodo en mi propio lugar de trabajo. Llegaba a mi turno con una sensación de ansiedad que no podía explicar. La sombra estaba ahí cada noche, acercándose un poco más, poco a poco. La tienda, que solía ser un refugio de tranquilidad, se había convertido en un lugar de inquietud y miedo. Tratar de explicárselo a mis compañeros era inútil, nadie más la había visto, y las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo común. Un sábado, después de casi 3 semanas desde que la sombra apareció por primera vez, decidí quedarme despierto toda la noche, observando el rincón donde aparecía. No me moví de mi asiento detrás del mostrador, mis ojos fijos en la esquina. Las horas pasaban lentamente, el silencio solo interrumpido por el zumbido de las luces y el ocasional crujido del edificio. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, la sombra apareció. No podía apartar la mirada. La figura era más clara que nunca, una forma humana vagamente definida, oscura y densa, como una silueta hecha de la noche misma. Esta vez, no desapareció cuando la miré directamente. Se quedó allí, inmóvil. Sentí un frío repentino que me recorrió la espalda,
como si una puerta invisible se hubiera abierto y un viento helado soplara desde otro mundo. Los minutos pasaron, y la sombra comenzó a moverse. Lentamente, muy lentamente, se deslizó hacia adelante, acercándose al mostrador. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo y la fascinación. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. La sombra avanzó unos pasos más y se detuvo a pocos metros de mí. Entonces, de la oscuridad, surgió un rostro. No era un rostro real, no tenía características definidas, pero podía sentir la presencia de unos ojos, una boca que quería comunicar algo. El terror se mezcló con una extraña sensación de tristeza. Había dolor en esa figura, una tristeza profunda y antigua que de alguna manera comprendí sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando una voz suave y desesperada resonó en mi mente. «Por favor, ayúdame». Me quedé helado, incapaz de responder. La sombra no se movió, solo permaneció allí, su presencia abrumadora llenando el espacio. La voz, o lo que fuera, no habló de nuevo, pero el mensaje era claro. Había algo que necesitaba hacer, alguna forma de ayudar a esa alma atrapada. A la mañana siguiente, decidí investigar un poco. Pregunté a algunos compañeros de trabajo más antiguos sobre la historia de la gasolinera, tratando de descubrir si había algo que pudiera explicar lo que estaba experimentando. Fue entonces cuando me enteré de la historia de Javier, un empleado que había trabajado en la estación hace unos 10 años. Según la historia, Javier había muerto en un accidente dentro de la gasolinera. Un trágico evento que involucró una fuga de gas y un incendio. Su cuerpo fue encontrado en la misma esquina donde ahora veía la sombra. Esa noche, armado con esta nueva información, regresé a mi turno con una mezcla de miedo y determinación. Justo antes de la medianoche, me paré en la esquina donde Javier había muerto. Susurré su nombre, esperando una respuesta. La sombra apareció de nuevo, más clara y definida que nunca. Sentí una presencia fría y densa a mi alrededor, y nuevamente, la voz resonó en mi mente. «Por favor, ayúdame a descansar». Pregunté cómo podía ayudarlo, aunque no esperaba una respuesta clara. La figura se movió hacia un estante cercano y se detuvo. Me acerqué y, para mi sorpresa, detrás del estante encontré una pequeña caja de metal oxidada. Dentro había una foto de Javier y una carta escrita a mano, dirigida a su esposa. Nunca había sido entregada. El contenido de la carta me dejó sin aliento. En ella, Javier expresaba su amor y su arrepentimiento por no haber podido decir adiós. También mencionaba un amuleto que le había prometido a su esposa, una pequeña cruz de plata que debía protegerla. Decidí que debía encontrar a la esposa de Javier y entregarle la carta y el amuleto. Después de varios días de búsqueda, encontré a la viuda de Javier. Vivía sola en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Cuando le entregué la carta y el amuleto, rompió a llorar. Me contó que siempre había sentido que algo quedó pendiente con Javier, una sensación de vacío que nunca había podido llenar. Agradeció mi gesto y, mientras me alejaba, sentí una extraña sensación de paz. Esa noche, al regresar a la gasolinera, la sombra no apareció. El rincón donde solía estar estaba vacío y tranquilo. Una sensación de alivio me invadió. Sentía que finalmente había ayudado a Javier a encontrar el descanso que tanto necesitaba. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Lo que viví fue más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La sombra, el frío, la voz, todo era demasiado real para ser una simple ilusión. Aunque la gasolinera volvió a su rutina normal y la sombra no volvió a aparecer, la historia de Javier y su espíritu en pena se quedó conmigo. A veces, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla de cierta manera, pienso en Javier y en todos los que han quedado atrapados entre este mundo y el siguiente, buscando desesperadamente una forma de encontrar paz. Y aunque mi experiencia fue aterradora, también me enseñó la importancia de ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos, incluso si están atrapados en una existencia que no podemos comprender del todo. A partir de entonces, me volví más sensible a lo que podría haber más allá de nuestra percepción cotidiana. Empecé a investigar más sobre lo paranormal y los espíritus atrapados.
Aunque muchos me tildaban de loco o exagerado, sabía que lo que había vivido era real. La gasolinera se convirtió en un punto de reflexión para mí. Cada vez que pasaba por la esquina donde solía aparecer la sombra de Javier, me tomaba un momento para recordar y agradecer que había podido hacer algo por él. Pasaron los meses y la vida siguió su curso. De vez en cuando, compartía mi historia con nuevos empleados, no para asustarlos, sino para hacerles saber que, a veces, hay más en el mundo de lo que podemos ver. La mayoría escuchaba con escepticismo, pero algunos mostraban una chispa de interés, quizás una creencia latente en lo desconocido. Un año después del incidente, decidí dejar mi trabajo en la gasolinera. Sentía que había cumplido un ciclo y que era momento de buscar nuevos horizontes. Antes de irme, escribí una carta a los futuros empleados, narrando mi experiencia con la sombra de Javier y dejándoles un mensaje de esperanza y advertencia. No sabía si alguna vez encontrarían la carta, pero esperaba que, si lo hacían, les sirviera como una guía y una advertencia. La noche antes de mi último turno, visité la gasolinera una vez más como cliente. La tienda estaba tranquila y, mientras llenaba mi coche, me detuve para mirar hacia la esquina donde solía aparecer la sombra. Sentí una calma extraña, una sensación de cierre. Sabía que había hecho lo correcto y que, de alguna manera, había ayudado a un alma a encontrar su camino. Hoy, cuando pienso en esas noches en la gasolinera, me doy cuenta de lo impactante y transformador que fue todo. Me enfrenté a lo desconocido, a lo inexplicable, y salí del otro lado con una mayor comprensión y respeto por lo que no podemos ver. La historia de Javier sigue viva en mi memoria, un recordatorio constante de que, incluso en los lugares más ordinarios y en las situaciones más comunes, pueden ocurrir cosas extraordinarias. Mi historia, aunque aterradora, también es un testimonio de que hay más en el mundo de lo que podemos ver y entender. Y aunque nunca busqué respuestas definitivas ni una comprensión completa de lo que experimenté, aprendí a aceptar que algunas cosas están destinadas a permanecer en el misterio. A veces, todo lo que podemos hacer es ayudar en la medida de nuestras posibilidades y confiar en que hemos hecho una diferencia, aunque sea pequeña, en el vasto y complejo tejido del universo. La gasolinera. Me llamo Raúl. Trabajo en una gasolinera al borde de una carretera secundaria, un lugar donde la civilización apenas se asoma y la soledad es una constante compañera. Mis turnos nocturnos han sido mi rutina durante los últimos 5 años, y hasta hace poco, todo lo que había experimentado eran largas horas de tedio, salpicadas ocasionalmente por algún que otro cliente que se acercaba a repostar en mitad de la noche. Pero una noche en particular cambió todo. Esa noche comenzó como cualquier otra. La luna se alzaba pálida y grande sobre el horizonte, bañando el paisaje con su luz fría. El viento susurraba entre los árboles, creando un sonido inquietante pero familiar. La gasolinera estaba desierta y yo estaba preparado para otra larga noche de aburrimiento. Había traído un libro para leer, pero a menudo encontraba más consuelo en mirar el vacío exterior, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera la monotonía. Eran las 2 de la madrugada cuando el primer indicio de que algo no estaba bien se hizo presente. Un frío antinatural se apoderó del lugar, uno que penetraba hasta los huesos. No era el tipo de frío común de la noche, era algo más profundo, más oscuro. Cerré mi chaqueta y seguí con mi trabajo, aunque una inquietud creciente comenzó a instalarse en mi pecho. El reloj avanzaba lentamente y, de repente, todas las luces de la gasolinera parpadearon y se apagaron. La oscuridad fue absoluta por un momento y un miedo irracional se apoderó de mí. Las luces volvieron poco después, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Miré a mi alrededor, tratando de discernir algo en la penumbra más allá de los límites de la luz artificial, pero no vi nada. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, vi algo que me heló la sangre. Un coche apareció en la distancia, avanzando lentamente por la carretera. Nada inusual en eso, pero mientras se acercaba, noté que las luces delanteras del coche parpadeaban de una manera extraña, casi como si estuvieran comunicando algo. Me quedé observando, inmóvil, mientras el coche se detenía en uno de los surtidores.
No pude ver al conductor debido al brillo de las luces, pero algo en la forma en que el coche se movía me pareció mal. Esperé que alguien saliera del vehículo, pero después de varios minutos de inmovilidad, decidí salir y ofrecer mi ayuda. Caminé con cautela hacia el coche, el frío intensificándose con cada paso. Cuando llegué a la ventana del conductor, toqué el cristal, pero no hubo respuesta. Con un escalofrío en la espalda, me incliné para ver mejor. El interior del coche estaba oscuro, y no pude distinguir mucho, salvo por una figura en el asiento del conductor, inmóvil. Golpeé la ventana con más fuerza. ¿Necesita ayuda?, pregunté, mi voz temblando más de lo que me hubiera gustado admitir. No hubo respuesta. Con un nudo en el estómago, decidí abrir la puerta. Estaba inseguro, y la puerta se abrió con un chirrido largo y perturbador. Lo que vi dentro me perseguirá por el resto de mi vida. El conductor estaba muerto. Sus ojos abiertos, vidriosos y fijos en el techo del coche. La piel de su rostro era de un tono cerúleo, y una expresión de horror indescriptible estaba congelada en sus rasgos. Me retiré bruscamente, tropezando y cayendo al suelo. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que alguien hubiera llegado hasta aquí, muerto al volante? Corrí de vuelta a la tienda y llamé a la policía, pero mientras explicaba la situación, las luces volvieron a parpadear y se apagaron de nuevo. Esta vez, no se encendieron. El teléfono se cortó, dejándome en una oscuridad total. Solo el resplandor de la luna iluminaba tenuemente el interior de la tienda. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Decidí que era más seguro quedarme dentro hasta que la policía llegara. Pero el tiempo pasaba y la sensación de ser observado se intensificaba. A través de la ventana de la tienda, pude ver el coche, pero algo había cambiado. La puerta del conductor estaba ahora cerrada, y las luces del coche seguían parpadeando de esa manera extraña y errática. No podía quedarme quieto. Tenía que hacer algo. Con una linterna en la mano, decidí volver a salir. Cada paso que daba sentía como si estuviera caminando hacia mi propia condena. Al llegar al coche, las luces se apagaron de repente y la oscuridad fue total una vez más. Levanté la linterna, pero su haz de luz apenas penetraba la negrura. Al abrir la puerta del coche nuevamente, el cuerpo del conductor ya no estaba allí. Solo quedaba un asiento vacío y una sensación de vacío que parecía consumir todo. Retrocedí, asustado, cuando algo se movió en el asiento trasero. Giré la linterna y lo que vi me hizo gritar. Una figura, grotesca y distorsionada, me observaba desde las sombras. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad pura y una sonrisa maligna se extendía por su rostro. Corrí de vuelta a la tienda, el terror impulsando cada paso. Me encerré dentro y busqué algo con lo que defenderme, cualquier cosa. Encontré una llave inglesa y la aferré con fuerza, sabiendo que sería de poca ayuda contra lo que fuera que estaba afuera. Mi mente intentaba racionalizar lo que había visto, pero no había lógica que pudiera explicar la aparición de esa figura. Las horas pasaron con una lentitud exasperante. Miraba el reloj, esperando la llegada del amanecer, pero parecía que el tiempo mismo se había detenido. De repente, un ruido fuerte me hizo saltar. Algo golpeaba la puerta de la tienda, una y otra vez, con una fuerza que hacía vibrar el marco. Me acerqué con cautela, la llave inglesa lista en mis manos. Cuando abrí la puerta, no había nada allí. La oscuridad exterior era impenetrable, y la sensación de ser observado se había convertido en una presencia casi tangible. Cerré la puerta de golpe y me alejé, mi mente al borde de la histeria. De repente, un susurro comenzó a llenar la tienda, como un murmullo incesante que venía de todas partes y de ninguna a la vez. No podía entender las palabras, pero el tono era de una maldad pura, sin disimulo. Me refugié detrás del mostrador, tratando de bloquear el sonido, pero era inútil. El susurro penetraba cada rincón de mi mente, sembrando semillas de pánico y desesperación. Fue entonces cuando vi una sombra moverse por la tienda, una figura alta y delgada que se deslizaba entre las estanterías. No era la misma figura grotesca del coche, esta era diferente, más etérea y siniestra.
La figura se detuvo frente a mí, sus ojos vacíos fijos en los míos. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura extendió una mano hacia mí, y cuando sus dedos me rozaron, sentí un frío que quemaba. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero entonces todo se desvaneció. El susurro, la figura, el frío, todo desapareció en un instante. Abrí los ojos con cautela. La tienda estaba iluminada de nuevo y el amanecer se asomaba tímidamente por el horizonte. El coche seguía allí, pero ya no había rastro del cuerpo ni de la figura. Miré alrededor, tratando de entender lo que había sucedido, pero no encontré respuestas. La policía llegó poco después, pero no encontraron nada fuera de lo común. Mi relato fue recibido con escepticismo, y no había pruebas que respaldaran mi historia. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. La gasolinera fue vendida poco después, y yo dejé de trabajar en turnos nocturnos. A veces, en mis pesadillas, vuelvo a esa noche, y la figura con los ojos vacíos me observa desde las sombras, recordándome que el horror verdadero no se olvida. Nunca supe qué fue lo que experimenté esa noche, pero una cosa es segura, hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y a veces, la oscuridad nos observa desde los rincones más inesperados. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.